Comenzamos entonces con la parte de hormigón armado sismo resistente. Primero vamos a hacer un pequeño repaso de un par de cuestiones que ya vieron, pero que son necesarias. Esto sí lo vieron. ¿Cuál es la filosofía del diseño sismo resistente? Un movimiento sísmico pequeño lo tengo que resistir sin ningún tipo de daño. Ahora, un movimiento sísmico moderado puede que tenga algún pequeño tipo de daño no estructural, fisuras en alguna pared, un vidrio, alguna cuestión no tan importante que sea muy reparable, muy fácil de reparar. Para sismos moderados, pero que la estructura todavía no tenga daños. Ahora, para un sismo ya mayor, que podríamos pensar un sismo de diseño, la estructura tiene que resistir sin colapsar. Puede haber daños en la estructura, por supuesto que va a haber daños en los elementos no estructurales, y en la estructura puede haber algún tipo de daño, sin duda, porque al generarse una rótula, la deformación plástica va asociada a un daño, ¿sí? Que muchas veces se van a poder reparar y muchas veces no se van a poder reparar. Pero lo que a nosotros nos interesa es que la estructura no colapse, porque en el caso de colapsar, la estructura no logro el objetivo de salvar vidas, ¿sí? Para un sismo terriblemente destructivo, la estructura tiene que estar en pie, dañada por todos lados, pero en pie, de forma de no haber entrado en colapso. Generalmente, para lograr esto, se puede hacer un análisis de performance, que se llama, diseño de performance, pero generalmente los reglamentos lo hacen a partir de algunos objetivos implícitos que tienen. O sea, por ejemplo, en el caso del reglamento nuestro, ya vamos a ver cuando veamos vigas, nos hace controlar lo que se llama distorsión de piso. Con esa distorsión de piso que se controla para un solo sismo, que es el sismo de diseño, intenta lograr cubrir estos tres casos. O sea, niveles menores de movimiento sísmico, niveles moderados de movimiento sísmico y niveles mayores de movimiento sísmico. Esto ya lo vieron con el ingeniero Gerbaudo seguro, porque él siempre se los da. Pero esto es lo que acabamos de decir. Un sismo pequeño, frecuente, sin ningún tipo de daño. Ahora, un sismo ya un poco más grande, un nivel moderado de acción sísmica, y la estructura puede tener algún tipo de daño no estructural o pequeño daño estructural, pero básicamente daños no estructurales. Para sismos raros, ya hablamos de la probabilidad de excedencia del 10% en 50 años, que este es el sismo de diseño. Este sismo raro es el sismo que nos da el espectro que ustedes ven en nuestra norma. Estamos hablando de este caso, el sismo de 10% en 50 años. Ese sismo tiene que ser resistido siempre dentro de la estabilidad de la estructura, con daños, pero siempre dentro de evitar el colapso. Inclusive eventos muy raros, 2% en 50 años, yo tendría que intentar de que la estructura esté previa al colapso todavía, muy dañada, pero previa al colapso. Eso sería para tener en cuenta cualquier acción sísmica superior a la requerida por nuestro reglamento. Acá, justo lo agregué recién, no está en la filmina, las había hecho estas curvas. Básicamente el espectro de nuestro reglamento es el que está en verde. Este es el espectro para zona sísmica 2, suelo tipo 2, el que está en verde. Acá hay espectros dibujados, lo que se consideraría un sismo frecuente, un sismo moderado, nuestro sismo de diseño, el verde, y acá, en violeta, está lo que sería un sismo muy raro, 2% en 50 años. ¿Sí? Eso es aproximadamente un 50% más del sismo de diseño. Y estos otros sismos, este es el 50% del sismo de diseño y este es el 33% del sismo de diseño. Pero nuestro sismo de diseño, vamos a tomar este. Implícitamente el reglamento... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Ese es el que decía el de 50 años? El de lo que mencionaba hace un rato. 10% en 50 años es el que está en verde. Es el espectro que da la norma, el que ustedes tienen en el reglamento CIRSOC. ¿Sí? ¿Para qué utilidad era eso, profe? Perdón, disculpe. ¿Cómo? ¿Para qué nivel de utilidad era eso? ¿Para qué coeficiente R? No, este está sin reducción por R. Es el espectro del año. Perfecto. Bueno, acá vamos a ver, simplemente también a modo de repaso, una estructura que se comporte elástica va a resistir la acción totalmente sin entrar en el campo plástico. Una estructura que la diseño con poca ductilidad, por ejemplo con 1.5,
va a tener un alto nivel de fuerza y un ingreso al campo plástico menor, y a medida que vaya incrementando la ductilidad, por ejemplo, una estructura con ductilidad limitada, que podría ser un piso flexible, por ejemplo, que yo supongamos que la diseño con 3, la estructura va a tener un cierto nivel de fuerza y va a tener un menor ingreso al campo plástico, y ya una estructura con ductilidad completa va a tener un nivel de fuerza más chico y un mucho mayor ingreso al campo plástico. O sea, mientras más ductilidad global tenga la estructura, voy a tener un menor nivel de acción sísmica, pero voy a tener un mayor nivel de ingreso al campo plástico, ¿sí? Bueno, generalmente entonces yo voy a tratar de diseñar con ductilidad completa las estructuras. Eventualmente, como les decía hace un rato, las estructuras con ductilidad limitada, por ejemplo el piso flexible, las puedo llegar a tener, puedo llegar a diseñar, y puedo llegar a tener alguna estructura que le tenga que diseñar esencialmente elástica, en el cual ya el MU se va a acercar a 1. Bueno, esto lo vimos recién. Para lograr un adecuado comportamiento elastoplástico de la estructura necesitamos material dúctil, que eso me va a dar una buena ductilidad local o de curvatura, y un buen mecanismo de colapso, que eso, junto a la capacidad de giro de las rótulas, me va a garantizar una buena ductilidad global. Y voy a evitar las fallas de tipo frágil, fallas por corte, fallas de anclajes, fallas de pandeo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos qué es la ductilidad global, ya lo hablamos hace un ratito. La ductilidad global es, si yo tengo el comportamiento de la estructura como fuerza, corte basal y deformación medida en el borde superior de la estructura, yo voy a tener que la estructura va a llegar a un punto, va a ingresar al campo plástico y va a tener un desplazamiento máximo. Ese desplazamiento máximo, ¿cuándo se va a dar? Cuando alguna de las rótulas, una rótula, agote su capacidad de giro. Cuando alguna rótula giró todo lo que podía girar y ya se rompió, podríamos decir, llego al D máximo. El DI es el inicio de la plastificación, o sea, es el ingreso al mecanismo de colapso, es la plastificación de la primera rótula, podríamos decirlo, no tan así, es como la primera rótula se estaría formando acá, pero bueno, conceptualmente, con este diagrama bilineal estamos tomando el ingreso al campo plástico de la estructura. Básicamente entonces, desplazamiento máximo sobre desplazamiento de fluencia, que se llama, me da la ductilidad global. Bueno, esto también lo vieron. ¿Qué es el mecanismo de colapso? Es un mecanismo estructural, estáticamente admisible, cinemáticamente posible, que debo elegir para el comportamiento sismo resistente de mi estructura. En ese mecanismo, la estructura va a poseer un número suficiente y en la posición adecuada de rótulas plásticas. Voy a tener un mecanismo de un grado de libertad, o sea, la estructura va a ser hipostática de grado 1, ¿sí? Va a ser hipostática la estructura, porque al ser hipostática voy a permitir que no tome más acciones, sino empiece solo a deformarse. Eso es lo que intento. Las deformaciones puedan continuar incrementándose esas deformaciones sin que incrementen las acciones. Bueno, acá también dice, este mecanismo puede o no ser el que realmente produce la ruina de la estructura, ya que la ruina de la estructura se puede producir, por ejemplo, por el corte de una columna. Yo eso lo tengo que evitar, ¿sí? O sea, yo puedo pensar en un mecanismo, pero si hay alguna falla de tipo frágil, es indeseable esa parte. O sea, por eso el mecanismo es parte de lo que yo tengo que diseñar. A partir de ahí, voy a diseñar todos los otros elementos de forma de que tengan sobreresistencias con respecto a la resistencia de los fusibles, que serían las rótulas. Bueno, básicamente los mecanismos los mecanismos de colapso se basan en la flexión como fuente de disipación de energía. Hay algunos casos puntuales en que se puede tomar la tracción-compresión, pero básicamente en el hormigón armado, básicamente siempre es la flexión, la disipación de energía. Esto lo hablamos recién también, y ya lo vieron en unas clases anteriores, que es la ductilidad global y cómo se relaciona con la ductilidad local. A modo de rápido recuerdo, recordemos que la ductilidad global depende del desplazamiento máximo, dividido en el desplazamiento de inicio de la fluencia, y la ductilidad local ya buscamos una medida de deformación de la rótula al giro, o sea, sería el giro de la rótula o la curvatura de la rótula. Vamos a pensar en el giro de la rótula como ductilidad local. Entonces va a ser el giro último de una rótula respecto al giro de fluencia de la rótula. Entonces básicamente lo que hablábamos hace un rato,
distintos tipos de mecanismo de colapso, para lograr una igual ductilidad local, para lograr una igual ductilidad global, pueden requerir de una mayor ductilidad local. Como básicamente, al detallar yo un elemento, cualquiera sea mi mecanismo de colapso, yo puedo lograr una cierta ductilidad local, básicamente lo que va a pasar es que cualquiera sea el mecanismo que yo elija, mi ductilidad local va a ser parecida, ¿sí? Pero, a partir de ahí, pensando en qué ductilidad local tengo yo y qué mecanismo de colapso tengo yo, es qué valor de ductilidad global voy a tener. Como los valores de giro son similares, este valor de desplazamiento no va a poder ser similar. En el caso de una estructura con un mecanismo de colapso no tan conveniente, este valor se va a reducir, por lo tanto la ductilidad global de este elemento, de esta estructura va a ser menor que la ductilidad global de esta. Esto ya lo vimos recién. Bueno, acá se ven los mecanismos de colapso, esto también lo vieron, cuál es deseable. Este es aceptable porque tiene algunas rótulas en las columnas, pero que no afectan al cambio del mecanismo. Bueno, debe evitarse el mecanismo de piso flexible, pero hay casos en que lo tengo que hacer. Acá habla de aceptable también, porque el mecanismo sigue siendo el mismo, a pesar de que tiene rótulas en las columnas. Y después, bueno, tenemos algún tipo de mecanismos ya aceptables con limitaciones, como le llama este, en el cual la ductilidad va a depender de lo que voy a hacer es tomar en un nivel qué corte toman las columnas que permanecen elásticas respecto al corte total del piso, y en función de eso es la ductilidad que yo le voy a dar. Me empieza a reducir la ductilidad en función de cuántas columnas del piso han llegado a plastificarse. Bueno, acá tiene una tablita que ya la estuvieron viendo también, cuáles son los valores de ductilidad que yo tengo en distintos tipos de estructuras, de hormigón armado o de mampostería, ya la estuvieron viendo, vieron mampostería y vieron este tema. Básicamente, por ejemplo, vemos que pórticos con ductilidad completa tienen un valor, pero ya si tenemos estructuras con ductilidad limitada, las voy a tener que bajar ese valor, ¿sí? En realidad tengo que evaluar, con lo que no poner 3,5, sino evaluar cuánto vale esa ductilidad. Una columna en voladizo tiene 2,5. Esto es simplemente porque tengo diferentes mecanismos de colapso, ¿sí? La estructura con ductilidad limitada tiene diferentes mecanismos de colapso que una estructura con ductilidad completa. Entonces, igual ductilidad local, pero menor ductilidad global. Bueno, vamos a hablar un poquito, que esto sí que no lo vieron, creo, todavía, de lo que sería la curvatura de un elemento y lo que es a qué se le llama ductilidad local de un elemento. Supongamos que yo tengo una sección cualquiera de hormigón armado y le aplico un cierto valor de momento y un cierto valor de P. ¿Qué voy a tener yo? El diagrama de deformaciones, dada la conservación de secciones planas, va a tener una forma de este tipo, va a ser lineal. Las deformaciones por la conservación de secciones planas son lineales. Voy a tener una cierta deformación en el hormigón, voy a tener una cierta deformación en el centro de la armadura traccionada, y bueno, y básicamente voy a tener una profundidad del eje neutro. ¿Y a qué le voy a llamar curvatura yo? Curvatura no es otra cosa que lo que ha girado la sección. Es el giro de una sección, podríamos decir. A diferencia del giro, que es el giro de un grupo de secciones. O sea, una sección por sí misma tiene una curvatura, que es la inclinación de esa sección. ¿Qué va a pasar? A medida que yo incremente el momento, las deformaciones van a ir creciendo, tanto las del hormigón como las del acero, ¿sí? Hasta lograr equilibrar las tensiones internas, equilibrar a las acciones externas. O sea, este plano de deformaciones va a ser tal que las tensiones en las armaduras más la tensión en el hormigón van a tener que equilibrar a P y a M, ¿sí? ¿Alguna duda? Me había parecido escuchar una pregunta, perdón. Bueno, ¿qué voy a tener yo? Básicamente, acá voy a hacer un diagrama, momento flector, curvatura. Para valores bajos de momento, mientras el elemento se comporte todavía dentro del campo elástico, acá hay un quiebre que se debe a la fisuración, o sea, perdón, eso no quiero entrar en detalles con eso, que es un poco más avanzado,
pero tengo en realidad dos pendientes porque hasta acá el hormigón no se fisura el hormigón de tracción, entonces tiene una cierta rigidez, y acá se produce la fisuración del hormigón, entonces pierde un poquito de rigidez, ¿sí? Pero básicamente esto lo puedo tomar como una sola línea recta, sin mucho problema. Yo para valores bajos de momento voy a tener una cierta curvatura, ¿sí? Entonces, imagínense, yo aplico un momento, tengo un plano de deformaciones, voy a tener, supongo que tengo estas armaduras, esta armadura traccionada en función de la deformación que tenga va a tener una cierta fuerza de tracción, esta armadura comprimida en función de la deformación que tenga va a tener una cierta fuerza de compresión, y el hormigón, que tiene un cierto nivel de deformaciones, esas deformaciones, en función del diagrama constitutivo sigma epsilon del hormigón, que es más o menos así, a medida que voy tomando más deformación, voy a tener mayor extensión. Entonces voy a tener, si son muy pequeñas todavía, si puedo estar dentro del rango aproximadamente rectilíneo de acá, entonces puedo decir que inclusive las tensiones en el hormigón van a ser lineales. Eso se dan para valores muy bajitos de deformaciones, pero bueno, si es bajo el momento, puede que lo logre. Entonces yo voy a tener básicamente una compresión en el acero, una compresión en el hormigón y una tracción en el acero. Esto sería la resultante de las fuerzas internas que yo tengo. Acá yo tengo, por ejemplo, en una viga, voy a tener n igual a 0 y un cierto momento flector. Estos valores CS, CB y TS, entre sí, ¿qué valores van a tomar? Van a tomar ciertos valores que equilibren a este normal y a este momento. O sea, CS más CB menos TS va a ser igual a 0. Y CS por la distancia al centro de gravedad, más CB por la distancia del centro de gravedad, más TS por la distancia del centro de gravedad, tiene que ser igual al momento. O sea, el momento flector que yo tengo, internamente, la estructura, la sección se acomoda en un cierto plano, de forma de que las tensiones internas, integradas y o sea, tomando un momento de ellas, sean igual a este momento. Y integradas las tensiones, sea igual a normal igual a 0. ¿Sí? Básicamente sería como que CS es la integración de todas las tensiones sí, es la fuerza que lleva la armadura. TS la tracción que lleva la armadura. Y CB es la integración de todo el bloque de tensiones del hormigón que me genera una cierta compresión. CS más CB más TS me da 0. En una viga, digo, ¿no? Si N vale 0. Ahora, CS por su brazo de palanca, más CB por su brazo de palanca, más TS por su brazo de palanca, me da igual el momento externo. ¿Sí? Si empiezo a incrementar el momento, las deformaciones se van a empezar a incrementar, los esfuerzos se van a empezar a incrementar, pero siempre va con esa compatibilidad de equilibrio, con ese equilibrio interno, ¿sí? Entonces yo voy a ir logrando cada vez mayores, o sea, tiene que deformar cada vez más, por lo tanto las curvaturas empiezan a crecer. A mayor momento, mayor curvatura. Este punto, ¿qué les parece? ¿Cuándo se daría este quiebre? A ver si a alguno se le va a ocurrir. De paso descanso 2 segunditos la voz. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿En qué momento yo estoy incrementando el momento y obteniendo valores mayores de curvatura? ¿En qué momento, en qué instante este diagrama momento-curvatura les parece que va a cambiar de pendiente tan bruscamente? O podríamos decir ingresar en el campo plástico. Formarse la rótula, podríamos llamarle a este punto. Llega la tensión de fluencia del acero. Exactamente. Cuando llegue la tensión de fluencia del acero. Cuando yo llego a que el acero llegó a su deformación de fluencia, por lo tanto a su tensión de fluencia, se ha formado la rótula plástica. En este punto se ha formado la rótula plástica. Entonces ahí tenemos un valor característico de las curvaturas, que se llama a la primera cedencia, podríamos decir. La importancia que tiene entonces es cuándo ha llegado a plastificarse la armadura en tracción. Podríamos decir, se inició la rótula plástica. ¿Sí? Entonces, en ese instante también se da este equilibrio que habíamos hablado recién, y eso me da un cierto momento.
Ese momento y esa curvatura me dan este punto. Ahora, a partir de ahora, la rótula se ha formado, deforma plásticamente. Si yo incremento las deformaciones, sigo intentando incrementar el momento, no logro incrementar el momento, pero sí voy haciendo deformar cada vez más la viga. Cada vez se incrementan más las curvaturas, ¿sí? ¿Hasta dónde podría llegar yo y pensar, ha fallado? Y hay dos opciones. O el acero ha llegado, si tengo un diagrama, tensión, deformación del acero, el acero ha llegado a su deformación última máxima, o el hormigón ha llegado en su borde superior a su deformación última máxima. ¿Sí? Esta curvatura es lo que se va a llamar curvatura última. Y la curvatura que tenía en el instante de la primera cedencia se va a llamar curvatura de primera cedencia. La ductilidad de curvatura es la curvatura última sobre la curvatura de primera cedencia. ¿Sí? ¿Qué me conviene a mí? Tener curvaturas últimas altas y curvaturas de primera cedencia bajas para lograr una buena ductilidad de curvatura. ¿Sí? Entonces, que haya deformado poco a la hora de ingresar al campo plástico, deformarse la rótula, y que a partir de ahí pueda deformar mucho, pueda girar muchísimo la sección hasta el instante de agotarse. ¿Alguna duda de eso? No, profe. Bueno. Esto es muy importante a la hora de comprender el funcionamiento de una rótula plástica. No vamos a entrar en detalles, no le vamos a pedir que calculen curvaturas últimas de primera cedencia. No es mucho trabajo, pero en la maestría hacemos bastante de eso. No es muy complicado, pero es más que nada para poder evaluar la ductilidad de curvatura de una sección, para poder evaluar la ductilidad global de una estructura en la cual no conocemos su ductilidad. Para ese tipo de cosas sirve. Para el diseño habitual de un edificio no tenemos que entrar, pero sí es importante conocerlo. ¿Por qué? A mí, conocer los parámetros que me llevan a la curvatura última y a la de primera cedencia, me permiten a mí diseñar mi sección de hormigón de forma de dar una buena ductilidad de curvatura y poder comprender, cuando el reglamento me dice alguna cosa, tienen que usar tal cosa, y bueno, uno entender, eso es porque eso me permite lograr una buena ductilidad de curvatura porque reduce la curvatura de primera cedencia, por ejemplo. Eso sería interesante porque quiere decir que conozco el funcionamiento del material hormigón armado. Entonces, básicamente, ustedes lo que quiero que les quede acá es esto. Un diagrama momento-curvatura sería, yo empiezo a incrementar el momento, se empieza a incrementar el giro de la sección, o sea, la curvatura, llego a este primer punto que es un punto de interés, asociado a la curvatura de primera cedencia y al momento de fluencia, este sería el momento nominal de la estructura, el momento de plastificación. Eso va a estar asociado a un cierto plano de deformaciones, ese plano de deformaciones tiene que ser lo más pequeño posible, de forma de lograr una buena ductilidad de curvatura. Ahora, ingresé al campo plástico, empiezo a deformar, 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 sin incrementar mucho el momento, hasta que llega un punto en el cual se agotó la sección, no puede girar más, y eso es cuando el hormigón llegó a su capacidad de acortamiento o cuando el acero llegó a su capacidad de alargamiento. Este valor me va a dar, esta inclinación me va a dar la curvatura última. Me conviene que sea alta. ¿Sí? Bueno, no vamos a entrar más en cuestiones tan detalladas, pero vamos a pensar un poquito. Primer paso, y algo que vieron en Hormigón 1. Si este valor es constante, o sea, ya dijimos que la curvatura de primera excedencia es cuando la deformación inferior es la deformación de plastificación de la armadura, o sea, de epsilon i. Me conviene que el eje neutro en el instante de plastificación, que el eje neutro esté bajo o alto. O sea, que este eje neutro se encuentre más abajo o más arriba. ¿Qué les parece? Lo más abajo posible para tener mucho hormigón en compresión. No, pensá que vos necesitas que la curvatura de primera excedencia sea lo más baja posible, porque está en el denominador para tener una buena ductilidad de curvatura. Te conviene que el eje neutro esté alto, dado que, como el valor de deformación de fluencia es constante, mientras más alto esté el eje neutro, más pequeña va a ser la curvatura de la sección.
Si yo tengo un eje neutro bajo, implica mayores curvaturas, ¿sí? La sección ha tenido que girar más. ¿Se entiende? Sí, sí. Claro. Te conviene un eje neutro alto. ¿Y cuándo tengo eje neutro alto yo? Cuando la pieza es como, la viga cómo es. ¿Subarmada o subarmada? O Subarmada. ¿Cómo? Subarmada. Subarmada. Necesito estructuras subarmadas. Las secciones subarmadas se alcanza la deformación de fluencia del acero con muy pequeñas deformaciones de compresión en el hormigón. Por lo tanto, disminuye la curvatura de fluencia, por lo tanto, aumenta la ductilidad de curvatura. ¿Está? Si coloco armadura en compresión, si empiezo a incrementar esta armadura en compresión, ¿qué va a pasar? El eje neutro va a subir también, porque voy a necesitar, dado que hay una armadura que me... ¿Se acuerdan que yo les había dicho que tengo CS? La compresión de la armadura más la compresión del hormigón. Si yo tengo mucha armadura en compresión, CS se hace más grande, entonces no necesito un CB tan grande, entonces las deformaciones del hormigón van a ser más chicas, o sea, sube el eje neutro. ¿Sí? Entonces, colocar armadura en compresión tiene el mismo efecto que subarmar. Entonces también sube el eje neutro y logro menores ductilidades de primeras, menores curvaturas de primera sedencia, por lo tanto, al lograr menores curvaturas de primera sedencia, mejora mi ductilidad. ¿Está? Y acá hay dos cuestiones muy importantes que aparecen. El acero, ¿se acuerdan que yo tengo que tener una curvatura última alta? Esa curvatura última necesito que se va a formar en algún punto cuando el acero agote su alargamiento máximo o cuando el hormigón agote su acortamiento máximo. Entonces yo necesito esas dos cosas. Un acero que tenga un buen alargamiento, o sea, un acero que sea bien dúctil, y a su vez necesito que mi hormigón tenga buena deformación, buen acortamiento en compresión último, ¿sí? Esos dos parámetros yo los necesito. Que el hormigón tenga grandes deformaciones antes de fallar, y que el acero también tenga grandes deformaciones antes de fallar, porque eso me va a garantizar que mi curvatura última se vaya lo más alta posible, mejorando mi ductilidad de curvatura. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Ustedes saben cómo se logra mejorar el acortamiento de un hormigón? El acortamiento en compresión de un hormigón. Derivando mucho para confinar. Confinando mucho, exactamente. Acá tenemos un hormigón no confinado, es este diagrama. Y, bueno, a medida que confino el hormigón a partir de estribos, voy a lograr mayores deformaciones de compresión. Mientras más confinado esté, logro mayores presiones, mayores deformaciones mayores acortamientos. Ustedes piénsenlo así. Voy a activar la cámara un segundito. A ver, veamos el chat. Bien. Bueno, voy a activar la cámara un segundito. Para usar las manos, falta el pizarrón. Ustedes piensen, yo tengo un elemento de hormigón, o sea, tengo una zona de hormigón que la quiero comprimir, ¿sí? Al colocar estribos, ¿qué voy a lograr yo? Por el efecto de Poisson, cuando yo intento acortar un elemento, ¿qué pasa? Lateralmente se intenta expandir, ¿sí? Al intentarse expandir lateralmente, como tengo estribos rodeando a la pieza, esos estribos se van a empezar a traccionar, comprimiendo la pieza, comprimiéndola lateralmente. Entonces me generan como un confinamiento pasivo, que se llama. No es un confinamiento activo. Ustedes se acuerdan en geotecnia cuando hicieron el triaxial, ¿no? Ustedes hacían el triaxial. El triaxial, ¿qué hacían? Incrementaban la presión de confinamiento y lograban mayores resistencias. Nosotros lo que buscamos son mayores deformaciones, en realidad, pero logramos, a medida que yo lo confino más, permito que deforme más en compresión antes de fallar. Ese confinamiento que tenían en el ensayo triaxial era un confinamiento activo, porque yo le pongo una presión lateral. Acá yo no le estoy poniendo ninguna presión lateral al hormigón. Simplemente lo estoy rodeando con estribitos, que cuando el hormigón se intenta expandir, esos estribos reaccionan contra el hormigón, comprimiéndolo lateralmente, y esa compresión lateral que le doy al hormigón logra
que yo pueda lograr mayores deformaciones de compresión en el hormigón. ¿Sí? ¿Se entiende un poco el concepto? ¿Cuándo falla el hormigón en compresión? Si el hormigón estuviera muy, muy confinado, yo el hormigón lo podría seguir comprimiendo, acortando muchísimo. ¿Qué es lo que se considera como falla en este caso? Hay algún estribo que se rompe. Cuando un estribo se rompe, en esa zona el hormigón falló, se fue por ese lado, no está más confinado. Entonces, eso es el criterio de confinamiento del hormigón. Es un confinamiento pasivo. Al poner estribos lateralmente, estos estribos al intentarse, o sea, el hormigón intentar expandirse lateralmente, el estribo reacciona contra el hormigón, provocándole una presión lateral de confinamiento. Esa presión lateral de confinamiento tiene que ser lo más uniforme posible, ya lo vamos a ver en columnas a eso, no puedo separar, y en vigas, no puedo separar mucho los estribos, por ejemplo, no puedo tener ramas de estribo muy separadas, eso para lograr que la masa de hormigón confinado sea más grande. Pero lo que sí es importante es que yo confinando el hormigón, mientras más confine el hormigón, voy a lograr mayores deformaciones últimas. Y acá está, como les decía recién, ¿qué se considera como falla? La primera rotura de estribo. Primera rotura de estribo ya se consideró la falla. ¿Se entiende entonces la idea? Yo, con este confinamiento lateral, logro, además de lograr mayores resistencias, que no es lo que busco, yo busco mayores deformaciones. Un hormigón sin confinar tiene deformaciones máximas del orden del 4 por 1000, 3, 4 por 1000. Un hormigón con un confinamiento normal, y podemos estar hablando de 1,5%, o sea, 1,5, 1,2, 1,6, supongamos 1,4%. ¿Sí? Estamos hablando básicamente que esto es 4 veces la deformación máxima, entre 3 y 4 veces, y puedo lograr más todavía, la deformación máxima del hormigón al lograr confinarlo. Entonces ese confinamiento, ¿qué va a lograr? Que este valor sea alto, y al este valor ser alto, voy a lograr que mi curvatura última sea elevada, que es lo que yo busco, porque si mi curvatura última, al estar en el numerador, es elevada, tengo una buena ductilidad de curvatura. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Bueno, acá hay otro esquema, no confinado, confinado. Bueno, entonces acá les agregué. El confinamiento del hormigón comprimido aumenta la deformación última de compresión, por lo tanto la ductilidad de curvatura aumenta al aumentar la curvatura última. Bueno, la resistencia del hormigón también está relacionada con la calidad del hormigón. Aparte, mientras un hormigón de mayor resistencia, a lo mejor logro mayores deformaciones también por la mejor calidad, y por otro lado, al tener mayor resistencia el hormigón, a igual cantidad de armadura, el eje neutro sube también, porque necesito menos deformaciones para lograr una misma compresión en el hormigón. Entonces, una buena calidad del hormigón también es importante. Una última cosita que les agrego acá, ya que estamos hablando de este tema, porque no nos sirve ya, pero sí nos va a servir cuando veamos columnas. ¿Se acuerdan que yo dije recién en vigas, N valía 0 y M valía algo? Y la compresión en la armadura más la compresión en el hormigón menos la tracción en el acero tenían que dar igual a N, o sea, igual a 0 en ese caso. ¿Sí? Cuando tengo compresión en el hormigón, supongamos que yo tengo una compresión importante en mi pieza, ya no estoy hablando de una viga, estoy hablando de una columna, tengo compresión. El eje neutro, mientras la compresión sea más grande, el eje neutro cada vez va a estar más bajo, porque yo necesito un buen bloque de compresión en el hormigón para que esta compresión en el acero más esta compresión en el hormigón menos la tracción en el acero sea igual al N que yo tenga externo. A mayor N externo, el eje neutro va a bajar más. ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces? La compresión, perdón, dice al revés, la compresión, borro ya esto, la compresión me incrementa. A mayor compresión, mayor curvatura de primera excedencia, porque el eje neutro baja. Entonces, ¿qué implica? La compresión me perjudica la ductilidad local del elemento, porque me baja la curvatura de primera excedencia.
Es por ello que yo necesito también subir este valor para el hormigón comprimido. Y eso lo logro con confinamiento. Ya vamos a ver cuando veamos columnas, a mayor compresión, mayor confinamiento. Así de básico. La fórmula que me hace calcular el confinamiento, el estribo por confinamiento de una columna, está linealmente proporcional al nivel de compresión de ese elemento. Eso, grábenselo. Mayor compresión, mayor necesidad de confinamiento del elemento. Porque mayor compresión, baja el eje neutro. Al bajar el eje neutro, sube la curvatura de primera excedencia. Entonces, tengo que hacer subir la curvatura última, confinando, para lograr una buena ductilidad, una adecuada ductilidad de curvatura. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Bueno, y yendo a las últimas 3 filminas, ya estamos casi en hora Por 5. eso es que se suma mayor cantidad de estribos en las zonas de nudos, donde aumenta la flexión, en el caso de sismo, porque tengo una alta flexión en esos sectores. En realidad, vos vas a incrementar, porque todo lo que estamos hablando ahora es ductilidad de curvatura. ¿Dónde necesitas ductilidad de curvatura vos? En las rótulas. Sí. ¿Dónde tenés que dar ductilidad local? En la rótula. Uh-huh. En realidad, la curvatura es el giro de una sola sección, podríamos decir, es la inclinación de una sección. El giro depende, ya lo hablamos en un ratito, el giro depende de que varias secciones en conjunto, vecinas, giren para lograr un buen giro. Pero bueno, las zonas donde vos necesitas ductilidad de curvatura son las zonas de rótula. Lo que pasa es que ya cuando veamos columnas, los extremos de columna, a pesar de que yo no quiera que se formen las rótulas ahí, eventualmente se pueden formar rótulas ahí. Entonces tengo que protegerlas para que en el caso de que se forme una rótula, esa rótula tenga capacidad de giro. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra duda de esto? Porque en realidad la clase de hoy era hormigón armado sismo resistente. Básicamente lo que vimos hasta ahora, bueno, vimos cosas importantes porque el hormigón armado sismo resistente depende fundamentalmente de dar ductilidad a este elemento, a este material, mejor dicho. La diferencia entre el hormigón armado sismo resistente y el hormigón armado no sismo resistente, como material, es el detallado que yo tengo que darle para lograr ductilidad en ese material. El hormigón es un material de por sí frágil, pero yo subarmando las vigas, colocando estribos para confinar, por ejemplo, colocando armadura en compresión, ese tipo de cosas me van a permitir dar ductilidad a un material que de por sí es frágil, ¿sí? Esa es un poco la idea, como cerrando un poco la idea de todo lo que hemos estado viendo. ¿Para qué vimos todo esto de ductilidad? Bueno, porque hormigón armado sismo resistente consiste en esto, a que a un material que es esencialmente frágil, mediante un buen detallado, yo voy a lograr darle ductilidad. Bueno, y ahora vemos estas últimas cositas, son 2 o 3 filminas más, que es básicamente qué requerimientos reglamentarios hay con respecto al hormigón para ser sismo resistente, ¿sí? El hormigón tiene una resistencia mínima de 20 megapascales. No puedo usar menos de un H20 para estructura sismo resistente. Mínimo H20. Y eso es porque yo necesito un material que tenga una buena calidad. Un H17, un H15 son materiales que van a tener una calidad menor. Yo necesito un material de buena calidad. Por un lado, o sea, va a permitir una mejor adherencia de las armaduras, por ejemplo, evitar fallas de anclaje. Voy a lograr piezas con un mejor grado de armado, con un hormigón de mayor resistencia, ¿sí? Entonces, necesito que el hormigón tenga una calidad mínima. Ahora, el reglamento me limita el uso de hormigón sismo resistente, me limita la tensión máxima de ese hormigón. Para zonas sísmicas 3 y 4, mayor a 40 megapascales no puedo usar. Y para zonas sísmicas 1 y 2, mayor a 45 megapascales no puedo usar. Acá les puse una aclaración, que está acá abajo. ¿Por qué me limita? Yo si tengo un hormigón de muy buena resistencia, tengo un H80, por ejemplo, un H60, voy a tender a hacer elementos mucho más chicos, ¿sí? Porque tienen
si tengo un hormigón, si estoy invirtiendo en un hormigón de buena calidad, voy a querer elementos más pequeños. Esos elementos más pequeños van a tener un grado de compresión mayor. Y ese grado de compresión mayor, como decíamos recién, yo lo voy a tener que compensar con un mayor confinamiento. Ya para un cierto nivel de hormigón, ya se considera que el confinamiento va a ser excesivo y no voy a lograr darle ductilidad a ese material a través del confinamiento. Entonces, por ese motivo se limita las tensiones máximas en el hormigón, las tensiones máximas de resistencia del hormigón. Esas son las únicas consideraciones que me hace con respecto a la resistencia del hormigón. Entre 20 y 40 para zonas sísmicas 3 y 4, entre 20 y 45 para zonas sísmicas 1 y 2. Con respecto al acero sí me da algunas cosas. Estas son cuestiones que no las dice el reglamento, pero básicamente lo que yo necesito es tener un buen zócalo de fluencia, más o menos extendido. Voy a necesitar un endurecimiento gradual, ya vamos a ver por qué. No puedo tener un material con poco endurecimiento, un acero con poco endurecimiento. Si el endurecimiento es muy pequeño, no lo puedo usar, ya vamos a ver por qué. Y otra cuestión muy importante es que la variabilidad, la dispersión que yo tenga en la tensión de fluencia sea baja, o sea, poca variabilidad entre la tensión de fluencia real con respecto a la tensión de fluencia especificada. Eso quiere decir, si yo voy a usar un acero ADN 420, que no tenga que las partidas de acero, alguna tenga 480, 500, 500 y pico, o sea, sino que sean lo más próxima posible a 420 las resistencias, ¿sí? Eso porque hacía primera, alguno a lo mejor con lo que hemos estado hablando hoy me puede contestar. A ver, los escucho 2 segunditos. A ver quién se le ocurre por qué puede ser eso. ¿Por qué no quiero yo que mi tensión de fluencia real de las barras sea mucho más grande que la especificada? Porque si tenemos sobre resistencia nos va a cambiar los cálculos que hicimos, si no lo consideramos. ¿Nos va a cambiar qué? ¿Perdón? Los cálculos que hicimos con respecto a las tensiones de diseño para los elementos frágiles, que tenían que ser más fuertes que la sobre resistencia. Exactamente. Lo que vimos en el voladicito ese, en el diseño por capacidad. Imagínense, yo mi capacidad, cuando evalúo mi capacidad, siempre voy a ir hablando del acero 420 y voy a evaluarla con la resistencia 420. Digo, sí, le puse el doble de armadura, resiste el doble, pero considerando el 420. Si el acero ya no es 420, es 840, por decir no hay acero 840, no va a pasar eso nunca, pero ya la resistencia encima sería el doble. Entonces el corte sería el doble. Cuando hago diseño por capacidad, yo tengo que tener bien controlado los valores de resistencia de mis elementos. Y si tengo mucha variabilidad en la tensión de fluencia de mi acero, no voy a tener bien controlados los valores de resistencia. O sea, cuando yo veo qué resistencia tiene realmente una rótula plástica, tengo que estar lo más aproximado posible a eso, porque a los elementos frágiles los voy a diseñar en función de ese valor. ¿Sí? Está bien tu respuesta. Bueno. Acá sí son las cuestiones que me dice el reglamento con respecto a eso. No puedo usar aceros de fluencia mayor a 420 para la armadura de tracción. Puedo usarlo en estribos. En estribos puedo usar un acero 500. Pero un acero de tracción no puedo usar un acero, tiene que ser acero nervurado, cuya tensión de fluencia no sea mayor a 420, menor o igual a 420. ¿Por qué es eso? Fíjense una cosa, acá hay un ejemplo, acá hay un gráfico de los diagramas constitutivos, tensión de formación, de un acero con una fluencia de 300 megapascales, 400 megapascales, 520 megapascales. Por un lado, el zócalo de fluencia se va haciendo cada vez más chiquito, cosa que no es muy conveniente. Pero ¿qué otra cosa ven hacia la vista que les perjudica? A ver si lo miran. Son más frágiles, exactamente, Álvaro. La deformación última es menor. Por lo tanto, volviendo acá, este valor se va a ver limitado. Entonces puede pasar que por más que yo confine mucho mi hormigón, el problema que yo tenga es en el acero. ¿Sí? Porque recuerden que la curvatura última es la que voy a llegar para el que falle primero, o el acero en su alargamiento o el hormigón en su acortamiento. Entonces yo no quiero tener aceros con poco alargamiento de rotura, porque aceros con poco alargamiento de rotura son más frágiles
y me limitan la curvatura última. Está muy bien la respuesta. Entonces me limita el reglamento a usar una 0,420. Acá con respecto a lo que decíamos recién, la dispersión en la tensión de fluencia. La fluencia real de cualquier barra con respecto a la fluencia especificada, el fabricante me tiene que garantizar de que no supere un 30%, ¿sí? Por el tema de que hablábamos recién, por las sobreresistencias. Y ahora, este último nos va a requerir otra filmina más. Esto se los dije varias veces durante el día de hoy. Yo necesito que el hormigón tenga endurecimiento. No puedo aceptar un elastoplástico perfecto. Por supuesto, no hay acero que tenga elastoplástico perfecto, pero yo necesito que la resistencia real, voy a borrar un poco las cosas porque si no, no se va a entender. La resistencia a tracción real dividido en la fluencia sea por lo menos 1,25. O sea, este valor de tensión sea por lo menos 1,25 veces el valor de fluencia, ¿sí? Real. Eso les explico por qué. No les pregunto, les explico. Cuando hablábamos recién de curvatura, decíamos que era la inclinación de una sección. Ahora, cuando yo veo un mecanismo de colapso, yo necesito giro de rótula. Ustedes vieron en Mecánica 1, vieron varias veces cómo paso de curvatura a giro. El giro, integro las curvaturas en un grupo de secciones. ¿Sí? El giro es la integración de las curvaturas en un grupo de secciones. Es como que yo digo, sumo la inclinación de cada sección con la que está al lado y con eso obtengo un giro. Eso podríamos decirlo más o menos así. ¿Sí? Entonces, yo además de necesitar una buena ductilidad de curvatura, necesito que la rótula plástica, supongamos que esta es una cara de columna y este es el extremo de viga, que la rótula plástica no se limite a una zona muy pequeña, sino se extienda la plastificación a varias secciones. Yo necesito que muchas secciones entren en fluencia para lograr un buen giro en la rótula. De nada me sirve tener mucha ductilidad de curvatura, pero que la zona que plastifique sea 1 centímetro de largo no más, porque no voy a lograr un buen giro. Ahora, si yo tengo una buena ductilidad de curvatura, pero lo que gira son 50 centímetros, 40 centímetros, lo que plastifica son 50, 40 centímetros, ahí yo integrando en esos 40, 50 centímetros todas las curvaturas de todas las secciones, yo voy a lograr un buen giro. Y lo que yo necesito es giro de rótulas. Entonces necesito buena ductilidad de curvatura y buena longitud de rótula plástica. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el endurecimiento? Piensen así. Si yo tuviera un elastoplástico perfecto, un material elastoplástico perfecto, el momento empieza a crecer, estoy todavía no plastificado, llega un punto en el cual llego al momento de fluencia, MI, con una cierta curvatura, y el diagrama, supongamos que este es el punto de inflexión de la viga, el diagrama de momentos en ese punto, fíjense que está en la misma escala, o sea, este mismo momento va a llegar acá. En esta sección, mi momento es este. No salió muy recta, pero bueno. Este es mi momento. ¿Qué sección entró en fluencia? Esta, y solo esta. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Si fuera elastoplástico perfecto, esta sección empieza a deformar, pero no toma más momento. Si el acero fuera elastoplástico perfecto, este es el momento, ¿no? Pero si el acero fuera elastoplástico perfecto, la tensión de la barra llegó a FI, volviendo a la tensión de la barra, llegó a FI y se quedó en FI en toda su deformación. Por lo tanto, el momento se va a quedar en MI en toda su deformación. Y si el momento se queda en MI en toda su deformación, este diagrama rojo que hice acá, quedó ahí. Y sigue deformando y ese diagrama sigue siendo el mismo. ¿Sí? Ahora,
si hay endurecimiento, la armadura después de la fluencia empieza a tomar un poquito más de tensión. Al tomar la armadura un poquito más de tensión, ahora voy a tener el diagrama que tengo acá. Este va a ser mi diagrama de momento. De momento curvatura, perdón. Porque cuando llegue acá, la armadura sí entró en fluencia. Pero después tiene un cierto rango de endurecimiento que va a hacer que el momento, a la armadura poder tomar más tensión, el momento se va a ir incrementando. Entonces, sí, cuando yo llegué a este punto, esta sección entró en plastificación. Este es mi diagrama de momento. Pero, a medida que vaya girando la sección, el momento se va a ir, estamos hablando de solamente la sección de la cara de la columna. Fíjense que va a llegar un punto, si esto, al ir incrementándose las deformaciones, el momento ha crecido. Y supongamos que ya estoy en este punto. En el último. En ese punto, el momento ya es el que está acá dibujado en negro. ¿Sí? Porque el momento no quedó bloqueado en MI. Se ha incrementado un poquito más gracias al endurecimiento del acero. Y si el momento de esta sección se ha incrementado un poquito más gracias al endurecimiento del acero, hay todo un rango de secciones que han llegado mínimamente al momento de plastificación. Todas estas secciones que están acá han llegado al momento de plastificación. Entonces la rótula plástica no es una sola sección, que sería como en el caso del elastoplástico perfecto, sino que gracias al endurecimiento, la zona de rótula plástica se ha extendido una cierta cantidad. Entonces, si yo tengo una buena ductilidad de curvatura y tengo una buena zona de plastificación, tengo un buen giro en las rótulas. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, bueno. Ese es el motivo por el cual yo necesito endurecimiento y ese es el motivo por el cual se me exige que la resistencia a tracción sea por lo menos un 25% más grande que la tensión de fluencia real. Y bueno, y con eso terminamos.